Seguimos con nuestro especial de periodismo cultural y ahora hablemos de periodismo escrito. Es usual que ahora el periodismo escrito esté, digamos que limitado al internet o a los periódicos. Y es usual que haya poco o nulo espacio para este tipo de periodismo porque los periódicos, al menos aquí en Bolivia, consideran que es más importante hablar de política. Lo mismo sucede tal vez en internet, que la gente va a ver más notas, ya sean clickbait o de política justamente, y no tanto de periodismo cultural escrito. Pero hay esfuerzos que la verdad logran imponerse por tener una vibra completamente distinta, ¿no? Y en este sentido se animan a decir ciertas cosas que los medios tradicionales bolivianos no. Conservador. Claro, que los conservadores, ¿no? Que no quieren hacerlo. Y un ejemplo de eso que a mí la verdad me encanta y disfruto mucho leerlo es La Ramona Cultural, de los que rompen justamente con eso. Estoy hablando, no me interrumpas, este chico. Estamos hablando de La Ramona Cultural, que es algo que realmente rompe esos esquemas conservadores, ¿no? Y que apoyan a la cultura 100%. Tengo miedo de hablar porque... ¿Puedes, por favor, presentar a nuestro invitado? Desde Cochabamba está con nosotros Santiago Espinosa, editor de La Ramona Cultural. Santiago, qué honor. Realmente a nosotros nos gusta mucho el trabajo que se hace en La Ramona, lo seguimos muy de cerca y realmente es genial que hayas accedido a estar en el programa. Hola, bueno, gracias a ustedes en realidad por la entrevista. Como dicen, los espacios de periodismo cultural son marginales, siempre lo han sido, lo siguen siendo, a veces más, a veces menos, y el interés que hay por lo que se hace también suele ser incluso más marginal, o sea que siempre se agradece y se reconoce este tipo de espacios para hablar y explicar nuestra razón de ser. Querido Santiago, la verdad para nosotros es un placer que puedas estar con nosotros. Y en este sentido te hago la primera pregunta. Para ti, ¿qué es la cultura y qué hace el periodismo cultural? Bueno, es la pregunta que siempre ronda. Bueno, lo que pasa es que, bueno, para responder, o sea, hay una concepción más antropológica de la cultura que entiende que es casi todo lo que tiene que ver con la producción y circulación simbólica, ¿no? de sentido, digamos, ¿no? Un sentido en un nivel muy antropológico, digamos, pues significa que es casi todo, ¿no? Todo lo que resulta de la interacción del hombre con sus semejantes, con la trascendentalidad, con la naturaleza. Pero lo que pasa en los medios es que, claro, la cultura está reducida a un ámbito un poco más, bastante más restringido, ¿no? Los medios, y es algo que ya hemos heredado, digamos, es que hemos ingresado al mundo del periodismo cultural. La cultura está restringida a la cuestión de lo que antes se conocía como bellas artes, las expresiones artísticas, ¿no? Las expresiones de la creatividad, digamos, artística, entendiendo esto, digamos, como la literatura, el cine, las artes plásticas, la música, el teatro, ¿no? Las artes escénicas en general. Entonces, esa es como la concepción bastante arcaica, digamos, que todavía sobrevive en los medios tradicionales, que finalmente son los que nosotros hemos nacido y donde en alguna medida todavía pertenecemos, ¿no? Porque La Ramona es a la vez un espacio autónomo, pero también es un suplemento cultural de un periódico, que es el periódico Opinión de Cochabamba. Entonces todavía hay un arraigo a esa tradición un tanto conservadora de cultura, que entiende que la cultura básicamente es lo que resulta de la creatividad específica en determinadas ramas de las artes, ¿no? Ahora bien, yo creo que eso se ha ido de a poco como superando, no del todo, incorporando otro tipo de quehaceres que hacen a lo que se llama la cultura popular o culturas alternativas o culturas underground, que de todas maneras creo que siguen teniendo una presencia todavía marginal en los espacios del periodismo cultural. Y creo que es una deuda pendiente en lo que estamos trabajando. Entonces, sí, el periodismo cultural normalmente se reduce a trabajar sobre eso que se entiende como entre comillas, las artes, ¿no? Las expresiones creativas, artísticas de una determinada comunidad. Santiago, te voy a pedir que tal vez te acerques más a tu micrófono porque se te está escuchando más bajo. Y aprovecho de preguntarte, ¿cuáles son los retos del periodismo cultural, pero desde lo escrito, desde el periodismo cultural escrito aquí en Bolivia, en el contexto actual? Bueno, yo creo que un principal reto sería que se nos lea, ¿no? Yo creo que a veces tenemos
la tendencia a escribir para nosotros mismos, para un círculo demasiado reducido, hasta ombliguista, ¿no? O sea, escribimos a veces para los mismos, no solo para los mismos artistas de los que hablamos, digamos, escritores, cineastas, a los que podemos alimentar o no en sus variables egos, sino también a veces para pequeños círculos de consumidores y productores de cultura, ¿no? Entonces yo creo que en general el reto realmente del periodismo cultural es que se lea fuera, digamos, de los ámbitos estrictamente artísticos, o sea, que no escribamos para las mismas personas de siempre, para los mismos actores y gestores culturales, ¿no? Yo creo que el nivel de lectura de contenidos o el nivel de lectura de contenidos culturales en Bolivia y probablemente también en otros países, seguramente con variaciones, es mínimo, es bastante chiquito. También tiene que ver con los hábitos de consumo de contenidos ahora en plataformas digitales, que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, los hábitos de lectura también han cambiado, las generaciones de consumidores de medios, porque el periodismo cultural también es un producto comunicacional mediático, han cambiado y tienen, digamos, hábitos de lectura diferentes, ¿no? Están también habituados a consumir otro tipo de contenidos, no necesariamente escritos. Entonces, sigue siendo un reto que se nos lea fuera de los ámbitos bastante reducidos de la producción y consumo de arte, por llamarlo de una manera, ¿no? Eso es. Y luego yo creo que un segundo muy asociado a este reto es probablemente incorporar precisamente recursos que puedan facilitar o complementar la lectura, digamos. Obviamente yo soy de una generación que se ha formado y que todavía siga como atada, digamos, a la tradición escrita, y está bien, yo reivindico, digamos, eso, pero en muchos casos hay que reconocer que hay lenguajes, hay recursos que probablemente pueden ser mejores para comunicar determinadas cosas sobre la cultura, y que por un tema generacional o de tosudez no los aprovechamos bien. Yo creo que hay que incorporar nuevas narrativas también al periodismo cultural, sin renunciar desde luego a la escritura. Yo creo que tampoco renunciar de toda la escritura es algo que con lo que yo no comulgaría, ¿no? Pero probablemente hay que buscar equilibrio y auxilio también en las nuevas narrativas que, nos lo dicen algunas voces más entendidas que nosotros, tienen más llegada hacia los nuevos consumidores, ¿no? Querido Santiago, y yo tengo una pregunta, a ver, ¿cómo nace La Ramona? ¿A quién se le ocurre? ¿De dónde viene el nombre? Si nos podrías contar, por favor. Bueno, ya tiene como ya más de 17 años, en 2005 nació, justo en mayo, en este mes. Nació como un acto también un poco de resistencia a la desaparición de unas páginas culturales del periódico donde ha nacido y al que todavía está vinculado, que es el periódico Opinión de Cochabamba. Entonces había el riesgo de que desaparezca el espacio cultural del día domingo, porque no había, por un lado, quien se hiciera cargo de manera más o menos exclusiva o exhaustiva, y porque por otro estaba entrando con mucha fuerza esta tendencia del llamado periodismo de sociales, ¿no? de farándula, de esas cosas. Entonces, para evitar que ese tipo de cobertura o ese tipo de contenido se comiera las páginas culturales, un par de amigos, colegas, que son Sergio Lacera y Andrés Laguna, decidieron hacerse cargo de las páginas culturales y crearon el suplemento, ¿no? Que es un suplemento dominical que desde entonces, salvo creo en la coyuntura más terrible de la pandemia, no ha dejado de circular dominicalmente, ¿no? Así nació, y el nombre aludía a más de una cosa, digamos, que tiene que ver con la cultura boliviana. Por un lado, aludía a la camión de Cuestión de Fe, esta película boliviana de Marcos Loaiza, y también a un personaje de Felipe Delgado, digamos. Es un nombre que se acuñó en ese sentido, para que con el tiempo ha ido seguramente adquiriendo nuevas connotaciones. Santiago, nos parece fascinante todo lo que nos estás diciendo. Lamentablemente el tiempo siempre es enemigo en la televisión, pero sí nosotros queremos decirte que este es un espacio para que podamos hablar de cultura
y también analizarla más a profundidad. Y en ese sentido espero que seas un invitado regular que nos pueda compartir la experiencia que tienen allá en La Roma. No solo tú, todo el equipo de La Ramona, porque creo que es de los pocos suplementos culturales o revistas culturales o bueno, medio de prensa escrito cultural que está tratando temas desde una lógica que es nada conservadora y que está tratando de ir con los tiempos, a diferencia de lo que sucede en los canales de televisión, en otros periódicos, en lo que sea. Gracias por eso y gracias por haber estado en el programa. Gracias a ti, Adrián, gracias por la invitación al programa. Sí, bueno, o sea, por lo pronto estamos intentando resistir, no morir, porque como sabes, más allá de la crisis específica de los espacios culturales, hay una crisis mucho más grande que es la de los medios escritos, ¿no? Impresos, que obviamente está repercutiendo en la sobrevivencia también de los suplementos culturales, ¿no? Si algo finalmente ha mantenido también a La Ramona durante tantos años ha sido esta libertad bastante amplia que nos ha dado el periódico Opinión en general para poder escribir, para poder, como lo dices, tratar de no sujetarnos a líneas editoriales o modelos de pensamiento muy achacosos o conservadores, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental. Y finalmente un periódico, dentro de todo, pese a las limitaciones de espacio y tiempo que puede ofrecer, tiene una posibilidad de alcance mayor que otros espacios alternativos. Yo sé que hay otros espacios alternativos para periodismo cultural, pero ganarse un público de forma autónoma, un público realmente, entre comillas, masivo, es mucho más difícil. En ese sentido, creo que sí estamos peleando, digamos, estamos haciendo resistencia para tratar de mantener y siempre que me convoque o que les interese hablar de algo que nosotros trabajamos, porque algo que nosotros hemos tratado de siempre reivindicar desde Ramón ha sido como una atención casi inconscientemente privilegiada al cine. Entonces, si alguna vez les interesa hablar de eso o de otras cosas, con mucho gusto vamos a hacerlo y felicidades por el espacio y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, la verdad, por haber estado. Ya sabes que es tu casa para cuando gustes. Te mandamos un abrazo. Gracias. Bueno, hay algo que me encanta y es que, ya no solamente un medio de comunicación el que da espacio a los periodistas culturales, a los programas culturales, sino que es algo que realmente se está abriendo cada vez más. Y ahora yo pienso que los medios cada vez más se están dando cuenta de la importancia que es tener un espacio para abarcar todo lo que es la cultura, que es un mundo, es un tema enorme. Es verdad, los espacios, pero también tienen que ir evolucionando con los tiempos si quieren estar a la par de lo que es el sector artístico-cultural, que si bien tiene sectores muy conservadores también, es uno de los sectores que está intentando también ser más progresista en muchos sentidos, no solamente el político. Entonces, eso está bien interesante.